Seguimos con el capítulo 19 y vamos a ver un ejemplo de planificación de tareas críticas con dos procesos. Los datos de estos procesos son los siguientes. El proceso 1 tiene un periodo de 50 unidades de tiempo, el proceso 2 tiene un periodo de 100 unidades de tiempo. Los tiempos de procesamiento respectivos son 20 unidades de tiempo para el proceso 1 y para el proceso 2 tiene un tiempo de procesamiento de 35 unidades de tiempo. Así que, bueno, lo que se establece aquí es que el plazo requiere que el proceso complete su ráfaga de CPU antes que comience el siguiente periodo. Vamos a suponer en primer caso que el proceso 2 tiene más prioridad que el proceso 1. Eso significa de que comenzamos ejecutando el proceso 2 y ha ejecutado las 35 unidades de tiempo. A continuación empezamos a ejecutar el proceso 1. Pero ¿qué es lo que pasa? El proceso 1, cuando comienza a ejecutar, que arranca en la 35 más 20 que tiene unidades de tiempo el proceso 1, llega a 55. Significa que termina después del valor del periodo. Por lo tanto, no está cumpliendo con los plazos. Así que esta posibilidad de que ejecute primero el proceso 2 hace que no se cumplan con los plazos, por lo tanto esta planificación no es válida. Ahora vamos a suponer que los procesos tienen exactamente, digamos, las mismas características de que habían sido enunciadas en la transparencia anterior, pero nada más que vamos a hacer que se ejecute primero el proceso 1 y luego el proceso 2. ¿Por qué? Porque el proceso 1 tiene un periodo de tiempo de 50 y el proceso 2 tiene un periodo de tiempo de 100. Y el valor de la prioridad de los procesos es la inversa del periodo. Quiere decir que el valor de 1 sobre 50 es mayor que el valor de 1 sobre 100, que es la inversa de cada periodo. Por lo tanto, cuando el periodo es corto, tiene alta prioridad del proceso, y cuando el periodo es largo, tiene baja prioridad del proceso. ¿Por qué? Porque la prioridad es la inversa del periodo. Así que bueno, en ese sentido, así se llama esta planificación por prioridad monótona, en el sentido de que se mantiene siempre la prioridad, no va a cambiar a lo largo del tiempo. Lo primero que vamos a hacer es calcular a ver si este planificador admite la planificación de estos dos procesos con esta característica. La prueba que le hacemos es dividir el valor de el tiempo de procesamiento del proceso 1 sobre el periodo más el tiempo de procesamiento del proceso 2 sobre el periodo, y eso me tiene que dar menor que 1. Si eso me da menor que 1, en este caso da 0,75, quiere decir que este algoritmo de planificación soporta que estos dos procesos se ejecuten o se planifiquen simultáneamente. Bien, decíamos entonces, como el proceso 1 tiene un periodo de tiempo de 50, esto hace que el proceso 1 sea más importante, más prioritario. Por lo tanto, arrancamos con el proceso 1. El proceso 1 se ejecuta sus 20 unidades de tiempo y a continuación el proceso 2 sus 35 unidades de tiempo tendría que ser, pero cuando ha completado 30 unidades de tiempo el proceso 2, ya se han cumplido los 50 unidades de tiempo del periodo del proceso 1, por lo que es obligatorio dejar el proceso 2 y comenzar con el proceso 1 en sus 20 unidades de tiempo. A continuación, completamos el proceso 2 con los 5 unidades de tiempo que le quedaba y estamos entonces en 75 unidades de tiempo. Por el momento no hay apuro de ejecutar nada, porque el próximo periodo que se va a vencer es el de 100 para el proceso 2 y es otro 50 para el proceso 1. Bueno, en este caso, debido a que el proceso 1 tiene menor periodo, arrancamos nuevamente con el proceso 1 hasta 120 y luego el proceso 2 hasta 150. En la misma situación, ya se ha cumplido
los 50 del periodo de tiempo del proceso 1, por lo tanto tiene que empezar, terminan los 20 y a continuación hacemos los 5. Es decir, podemos mantener este ritmo de ejecución de estos procesos con ese criterio y estaríamos cumpliendo con los plazos establecidos en cada uno de los periodos. Ahora vamos a ver un caso en que estos procesos les modificamos algunos valores y, por ejemplo, el proceso 1 va a tener un periodo de 50, pero el proceso 2 va a tener un periodo de 80, o sea que el periodo se va a achicar, por lo tanto va a ser más seguido, el proceso 2 se tiene que ejecutar más seguido. Y los tiempos de procesamiento de cada uno van a ser 25 para el proceso 1. Observen que entonces levantamos el tiempo de procesamiento del proceso 1, ya le exigimos un poco más, y el proceso 2 va a ser 35 unidades de tiempo. Con estos valores, si le aplico la ecuación que hace rato habíamos implementado, entonces tiempo de procesamiento sobre periodo más tiempo de procesamiento sobre periodo, esta vez me da 0,94. Según esto es menor que 1, por lo tanto podría planificarse. Veamos si esto es así. Ya que entonces el proceso 1 tiene un periodo de 50, es más prioritario que el proceso 2, por lo tanto debe comenzar. Se ejecutan las 25 unidades del proceso 1, a continuación arranco con el proceso 2 que tiene 35 unidades de tiempo, pero el proceso 2 cuando llegue a 50, que es el vencimiento del proceso 1, debe abandonar la CPU y entonces comenzar con el proceso 1. El proceso 1 nuevamente hace 25 unidades de tiempo y cuando arranca el proceso 2 a continuación, con lo que le faltaba, los 5 llevaba a ver 5, 15, 25. Le faltan 10 al proceso 2, así que bueno, el proceso 2 que empieza en 75 va a terminar en 85. Significa pasado un tiempo de 5 de 5 unidades de tiempo que ya él tenía que haber cumplido, porque bueno, el proceso 2 ahora tiene un periodo de 80, así que antes del cumplimiento de los 80 él ya tenía que haber terminado todo su procesamiento. No es así, le quedaron 5 unidades de tiempo pasado los 80 unidades de tiempo. Por lo tanto, el criterio de planificación no anduvo para este caso. Es decir, el criterio de planificación de prioridad por monótona en tasa no anduvo para el caso de estos valores de proceso. Esto tiene sentido porque a pesar de que es menor que 1, se ha demostrado que la tasa de utilización de CPU cae a 0,83% cuando ya hay 2 procesos. Y significa de que yo tengo que comparar el valor de 0,94 con el 0,83, que es el valor que tendría que ponerse como límite la planificación de estos 2 procesos. Bien, hemos demostrado que podría andar la planificación monótona en tasa cuando tengo una determinada cantidad de procesos y se ajusta a un valor de techo o superior, a una cota superior. Vamos a pensar ahora en otro criterio de planificación y esto les vamos a llamar planificación por prioridad en finalización de plazo. ¿Qué significa eso? Que las tareas van a comenzar y ahora se va a fijar como prioridad quien tenga un plazo más cercano. El que tiene un plazo de vencimiento más cercano, esa va a ser la tarea de prioridad más alta. Y al revés, cuando el plazo es más lejano, tiene la prioridad más baja. Así que bueno, comenzamos ejecutando nuevamente, entonces, ya que el plazo más cercano para vencer, con los mismos valores de recién, de 50, de 80, de 25 y de 35, comenzamos entonces con el proceso 1 que tiene un periodo de 50, por lo tanto su vencimiento va a ser en 50. Así que ese es el proceso que comienza y termina la ráfaga de 25 unidades de tiempo, el proceso 1, y a continuación empezamos el proceso 2. El proceso 2, cuando comienza, ve que su vencimiento, cuando se está ejecutando,
ve que los vencimientos son a 80, ¿sí? A 80 es el próximo vencimiento, y el otro proceso es, el vencimiento es a 100. Por lo tanto, el proceso 2 tiene un plazo entonces de vencimiento de 80 y ya tiene que cumplirlo. Bien, el proceso 2 entonces cumple porque termina a los 60. El proceso 1 también cumplió porque terminó antes de los 50. Bien, inmediatamente termina el proceso 2, comienza el proceso 1, cuyo vencimiento va a ser 100, lo hace, termina a los 85, y a continuación el proceso 2 va a comenzar. Comienza el proceso 2 habiendo terminado el proceso 1 a los 85, y cuando se cumplen los 100, que es cuando se vencía el proceso 1 tiene que empezar de nuevo, porque tiene un vencimiento siguiente. El vencimiento siguiente del proceso 1 es 150, mientras que el proceso 2 tiene como vencimiento 160, que es 80 más 80, por lo tanto comienza el proceso 1 primero y a continuación hace lo que le falta del proceso 2, que ya había hecho 15, y a continuación hace 20 más para cumplir los 35. Así que bueno, se ha planificado de esa manera porque el primer vencimiento es del proceso 1 a los 150 y el proceso 2 a los 160. De esta manera, una combinación de procesos con un criterio no funcionaba, no cumplía con los plazos en prioridad de monótona en tasa, mientras que si uso el criterio de prioridad en finalización de plazos, sí lo puedo cumplir. Hay que ver que esto asigna dinámicamente las prioridades de acuerdo con la finalización de plazos. En el caso anterior de prioridad monótona en tasa, tiene valores de prioridad fijo y siempre son los mismos, o sea, en los vencimientos de los periodos. En cambio, esto se va fijando cuál es el vencimiento más cercano, y ese es el de mayor prioridad. Por último, vamos a ver un criterio de planificación llamado con cuota proporcional. En este caso, vamos a ver que asignamos determinada cantidad de cuotas a los procesos y si esas cuotas están libres, los procesos podrían usarlas para completar sus ráfagas. Así que vamos a suponer que el planificador asigna un número de T cuotas entre todas las aplicaciones, y cada aplicación puede recibir N cuotas de tiempo, donde N va a ser menor que la cantidad total de cuotas que asigne el planificador. Esto garantiza que la aplicación tenga un N sobre T del tiempo total del procesador. Una cuestión que tenemos que hemos visto y que me olvidé de decirles es que la planificación por prioridad en finalización de plazo, que es dinámica, no requiere que los procesos son periódicos como el caso anterior. En el caso del anterior, de prioridad monótona en tasa, los procesos tendrían que ser periódicos. En el caso de finalización por plazo, los procesos podrían ser no periódicos. El tema es que cuando aparezca el evento, tiene que fijar ahí el plazo, y ese plazo de vencimiento va a ser la prioridad. Bien, volvemos entonces con esta asignación de cuota proporcional. Entonces, supongamos que tengamos un planificador que distribuye 100 unidades de cuota entre 3 procesos, y asignamos 50 cuotas al proceso A, 15 cuotas al proceso B y 20 cuotas al proceso C. Eso significa 50 más 15, 65, y más 20, 85. Está menor que 1, por lo tanto esto me dice que podría planificarse perfectamente evaluando porcentajes. El algoritmo de planificación con cuota también
debe trabajar con una política de control de admisión, es decir, que cuando llegan los procesos él tiene que calcular a ver si va a poder cumplir con los plazos, y va a admitir a un cliente que solicite un número concreto de cuotas si hay suficientes cuotas disponibles. Así que, bueno, esa es una manera también de planificar con cuotas y observar que no se pasen de las cuotas que tiene el sistema. Otro tema que vamos a ver es, volviendo, digamos, hacia las planificaciones de proceso de sistemas operativos de propósitos generales. Hemos visto que en la biblioteca de tipo pthread, de hilos del estándar POSIX, podría planificarse, nosotros ya hemos visto esto cuando vimos Linux, o cuando vimos Solaris, podría planificarse con dos criterios, o es FIFO o es round robin. De nuevo, estos criterios de planificación suponen que las tareas van a ingresar con un valor de prioridad, y si lo están haciendo en una cola donde el planificador es FIFO, bueno, ellos no van a abandonar hasta tanto, digamos, internamente la tarea abandone el procesador o haga una llamada al sistema, porque son básicamente no apropiativos, es FIFO. Y por otro lado, en cambio, el planificador que tipo es round robin, sí es apropiativo, porque cuando se cumple el vencimiento de la cuota del quantum de tiempo, la tarea debe irse del procesador para dar lugar entonces a la que sigue en una cola circular. Bien, y por último vemos un sistema operativo de tiempo real puro. Ya no es un sistema operativo de propósitos generales como lo es Windows, Unix, Linux, sino que este sistema operativo fue pensado ya con un kernel mucho más pequeño, de manera de que no se pierda el tiempo en ejecutar hilos o procesos cuando estén en modo kernel, y además puedan ser interrumpidos perfectamente. Bueno, la base de este BXWorks 5.x es que tiene un microkernel llamado Wind, y este es el único código que va a correr en modo kernel, y el resto son bibliotecas, son procesos a nivel de usuario que van a hacer, van a comunicarse con este microkernel, ya sea por paso de mensaje o, en este caso, tiene memoria compartida también BXWorks, y va a hacer digamos una planificación más limpia con algunas ventajas para esta planificación de tiempo real. Cuando nosotros vemos el modelo de microkernel, vimos de que había nacido de manera de separar exactamente lo que son los procesos de usuario de lo que es el kernel, o en este caso el microkernel. Por otro lado, también hemos visto que tanto QNX como otros sistemas operativos de tipo microkernel sirven para sistemas de propósitos, sistemas de tiempo real, debido a que tienen un kernel muy pequeño con muy pocas funciones. Esto hace que tenga poca memoria, que use poca memoria. Por lo tanto, es una característica que distingue a los sistemas de tiempo real, que además tenga un mínimo de características o de funciones, ¿sí? Todo el resto de las funciones principales han sido levantadas a modo usuario. Así que un sistema operativo de este tipo, como BXWorks, ha hecho una muy buena administración de memoria, tiene una memoria virtual optimizada, no pierde mucho tiempo en las conversiones o en las traducciones de direcciones lógicas a física,
y digamos tiene la característica, como decíamos recién, de ser un sistema operativo del tipo microkernel, y los tipos microkernel, al tener reducido el código en modo kernel, son fácilmente interrumpibles, porque nosotros decíamos que los kernel tienen que ser apropiativos. Esto significa que si está corriendo o ejecutando en modo kernel, lo mejor sería, por ejemplo, no interrumpirlo para no generar inconsistencia, porque el kernel podría dejar de hacer cosas con un recurso que es crítico, y luego, bueno, otras funciones podrían trabajar sobre este mismo recurso generando inconsistencia. En cambio, si el kernel es lo más chico posible, hay mucho más probabilidad de interrumpirlo permanentemente y no generar inconsistencia. Bueno, estas son algunas de las características de este microkernel Win que tiene BxWorks. Tiene entonces la posibilidad de ejecutar procesos o hilos, igual que Linux. En realidad se llaman tareas, porque no hay una distinción clara entre los dos modelos. La planificación que va a usar este microkernel va a ser, digamos, dependiendo de lo que yo quiera ejecutar. Si yo quiero ejecutar procesos del tipo digamos, procesos críticos, los puedo hacer por turnos. Esto es, voy a darle un quantum de tiempo a estos procesos y es del tipo apropiativa. O podría ser una planificación del tipo no apropiativo con 256 niveles de prioridad. Por otro lado, también soporta la API de POSIX que acabamos de ver, que bueno, digamos no asegura la ejecución en un tiempo determinístico de las tareas. Por otro lado, tiene un administrador de interrupciones que digamos que trata de cumplir con los requisitos de tiempo y por lo tanto no es interrumpible. Es interrumpible, quiero decir, no es ininterrumpible, sino que es interrumpible. Por lo tanto, se pueden anidar las interrupciones por algunas que sean más importantes. Esto le permite cumplir con los tiempos de latencia y de despacho en tiempos prefijados. Y la comunicación de procesos que se va a dar dentro del microkernel tiene dos variantes: o es de memoria compartida, cosa que bueno, va contra el modelo de microkernel, o con paso de mensajes. Bien, con eso estamos terminando este breve capítulo 19 de sistemas operativos específicos o de tiempo real.